Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El Gobierno mantiene que no ha habido intromisión ni injerencia en relación con la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Y lo dice después de conocerse una nota interna que vincula el cese por no informar de investigaciones de la Guardia Civil. Ha asegurado la ministra portavoz hace un ratito que no aprecia contradicción entre lo conocido hoy y lo que dijo en su día el titular de Interior, que es una manera de verlo. Esther Bazán, buenas tardes. Sí, claro. Buenas tardes. María Jesús Montero asegura que el ministro Marlaska cuenta con todo el apoyo del Gobierno y del presidente y ha vuelto a reivindicar el derecho a remodelar el equipo, a pesar de esa nota interna que tú comentabas y que fue avanzada a media mañana por el Confidencial. Ana Terradillos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el Gobierno sigue la versión de Interior. Es una pérdida de confianza, no hay injerencia política, no ha habido ninguna intermediación. Es una cuestión de confianza y de nombrar a otros cargos cuando se considere oportuno. La portavoz de Montero va más allá y dice que no hay contradicción entre la nota reservada y lo que ha venido defendiendo el ministro Grande Marlaska. Escucha. Que los datos conocidos hoy también ponen de manifiesto que no se conocía el contenido de ese informe y por tanto no se ha producido ninguna alteración de las tareas que le son propias al ámbito judicial, igual que no se ha producido ninguna alteración de las tareas que le son propias al Ministerio del Interior. Yo no aprecio ningún tipo de contradicción entre lo que dijo el propio ministro del Interior y lo que hemos conocido en el día de hoy y en estos días previos, ¿no? Montero insiste en esa idea y añade cualquier otra interpretación sobre el cese diferente a la que defienda el Gobierno puede parecer o forma parte de una conspiración paranoide. Hay que recordar, Esther, que el cese tuvo lugar el domingo a las 22:15 de la noche. La directora pidió explicaciones al coronel por no haber informado de la entrega de diligencias y le comunicó su cese por no haber arbitrado un mecanismo para que la Policía Judicial informase. Horas antes, el general Santa Fe, también destituido, llamaba al coronel para pedir el contenido del informe. El lunes por la mañana fue la propia jueza del caso quien envió una carta al secretario de Estado de Seguridad recordándole, como adelantó la cadena SER, que las diligencias eran secretas y reservadas. Gracias, Ana. El Partido Nacionalista Vasco ha confirmado que sus diputados van a votar mañana a favor de la sexta y última prórroga del estado de alarma. Había surgido alguna duda tras el acuerdo con Ciudadanos, pero a primera hora de la tarde han confirmado su voto después de constatar que el decreto aprobado en el Consejo de Ministros cumple letra por letra el pacto suscrito el sábado por el que en la fase 3 se restauran las competencias en las comunidades autónomas. Por cierto, que ha hablado de ese cambio de fase el ministro de Sanidad, matizando las palabras de su compañero el ministro Ábalos, que recordamos dejó abierta la puerta a desplazamientos entre comunidades en la fase 3. Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, alarga ese periodo. Informa Mariola Lourido. Buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Sí, ha sido una rectificación. El ministro Illa descarta que pueda haber movimientos entre comunidades autónomas a partir del lunes que viene, a partir del día 8, cuando lleguen a la fase 3 estas comunidades, como planteó ayer el titular de Transportes José Luis Ábalos. Los viajes entre comunidades solo se permitirán en la nueva normalidad. En la medida en que los distintos responsables autonómicos propongan desde la fase 3 progresar a una nueva normalidad, podremos tener movilidad entre distintas comunidades autónomas. En el seno de cada comunidad autónoma, a partir de la fase 3, conforme a lo que dispongan y soliciten los presidentes de las comunidades autónomas en esa gobernanza plena a la que antes aludía. Las comunidades que entran el lunes en esa fase 3 solo podrán permitir los desplazamientos, la movilidad entre sus provincias. El ministro insiste en que de momento no se está acelerando la desescalada y en que serán ya los presidentes autonómicos los que decidan cuándo sus comunidades terminan la fase 3. La policía investiga el tiroteo ocurrido en pleno centro de Marbella hace un par de horas. Un hombre ha sido asesinado. El presunto autor ha huido del lugar de los hechos. SER Málaga, Jesús Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. El fallecido es un ciudadano de Montenegro. Llevaba meses viviendo en alquiler en la zona. Un individuo le ha sorprendido en plena calle con un subfusil. Ha realizado una ráfaga de disparos. 5 balas han impactado en el cuerpo de la víctima. El autor del asesinato ha huido en una moto que le esperaba con un ocupante a escasos metros. Todo apunta a un nuevo ajuste de cuentas en la Costa del Sol. Hace apenas unos días otro individuo se presentó en el hospital de Marbella con 4 disparos en las piernas y hoy mismo la Guardia Civil ha detenido a 2 sicarios británicos que en noviembre mataron a otro hombre en Mijas en una refriega entre bandas de narcotraficantes. Las agencias que gestionan los viajes del Imserso estarán obligadas a devolver el dinero sin el cobro de comisiones a aquellos que no disfruten de las vacaciones contratadas. Información de Eladio Meizoso.
El Inserso ha dejado claro hoy que se ha de devolver todo el dinero de los viajes pagados y no disfrutados. Unos 400.000 han sido cancelados. Hasta ahora aceptaba que las agencias cobrasen gastos de gestión. Los clientes se quejaron de que les descontaban un 6% o hasta un 15% de gastos de anulación. Les han apoyado organizaciones como Facua y ahora el Inserso cambia de criterio. No se puede cobrar comisión. Sus portavoces han explicado a la SER que se pidió un informe jurídico en marzo sobre la fórmula a aplicar. Entre tanto, se estuvo usando la habitual cuando es el cliente el que cancela, en que sí se puede cobrar comisión. El informe acaba de llegar, dice el Inserso, y respalda la devolución íntegra del dinero. Ahora, claro, falta que lo recuperen los que ya habían sufrido un descuento. Pues es todo. Sigue Froncino en la ventana. Ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com. Nosotros volvemos a las 5.